El 11 de enero y el 16 de febrero de este año 2022 cambió la vida de muchas personas, quizás de varias familias. Algunos venían de trabajar, otros de alguna reunión familiar. Lo que sí fue seguro que encontraron fue un accidente fatal, un accidente terrible, del cual hoy aún no encuentran justicia. Esto en la ruta interamericana. Muy buenas noches, bienvenidos a Expedientes, este programa que va más allá, mostrándole diferentes aristas de nuestro país, de la sociedad, y hoy un programa muy especial, CA1, Occidente, kilómetros de la muerte. Vea usted a continuación el sufrimiento de tantas personas. Pues nosotros muchas veces hemos encontrado autobuses extraurbanos que han colisionado con camiones o vehículos de carga pesada. Algunos de ellos, debido a la geografía de nuestro sector, pues los hemos encontrado en el fondo de los barrancos. Cada día los bomberos presencian una masacre. En Guatemala, cada año, más de 2,000 personas dejan la vida en las carreteras, que equivale a unas 7 diarias. Son 7 vidas las que se pierden diariamente en hechos de tránsito en Guatemala. Eso no significa que solo 7 vidas se perdieron, significa que 7 familias están sufriendo las consecuencias de los hechos de tránsito. Las estadísticas del ONCET, que es el encargado de realizar estas estadísticas del tránsito, indican que en la CEA Norte, que es la carretera que conduce a El Atlántico, El Progreso, Zacapa, son 483 hechos de tránsito, eso durante el año 2021. En la CA1 Oriente, 405 hechos de tránsito. Un alto porcentaje presentan politraumatismo, es decir, trauma en distintos sistemas corporales, ¿verdad? Los fallecidos mayormente han sido por trauma craneoencefálico. En un instante, miles de personas sufren pérdidas materiales y muerte causadas por uno de los fenómenos más comunes, los accidentes de tránsito. La verdad es que un hecho de tránsito no se queda solo como un hecho de tránsito. Hay miles de personas que están implicadas en esto, ya sea como víctimas, como victimarios y toda la familia que está detrás de esto. Todos los accidentes no dejan de impactarnos debido a la gravedad en que encontramos a las personas. Nosotros, siendo una entidad de socorro, pues nos capacitamos para ver este tipo de escenas. Sin embargo, una persona ajena a nuestros servicios, pues sí puede recibir un impacto mayor debido a la gravedad de las personas, lo que presentan las personas. Hay personas con hemorragia, menores llorando, buscando a sus padres. Son escenas realmente impactantes. El incremento de muertes al volante sucede por varias causas, aunque la principal siempre ha sido la excesiva velocidad, mientras que otros fallecen por conducir bajo efectos de alcohol. La mayoría de hechos de tránsito que conllevan un fallecido es por el exceso de velocidad. Cuando hay exceso de velocidad es donde se provocan hechos de tránsito con fallecidos. Esto es porque podemos perder el control en cualquier momento. Cuando nosotros no respetamos los límites de velocidad, ahí es donde se pierde todo. Obviamente va acompañado con otros aspectos mecánicos de los vehículos, también con el tema de ingerir bebidas alcohólicas o algún estupefaciente. Las estadísticas reflejan una realidad. Incluso familias completas han fallecido a causa de un choque vial. Las estadísticas también reflejan que el 45% de todos los accidentes colectivos se registran aquí en la ruta interamericana.
Acá sobre la ruta interamericana, pues atendemos en promedio de 10 a 15 accidentes de tránsito semanalmente. Esto se incrementa los fines de semana porque muchas personas se dirigen hacia sus hogares, que trabajan en la capital, se dirigen a sus lugares de donde viven. Hay mucha más afluencia vehicular, muchos van rápido. Según el Mixtra, al año se registran más de 1000 accidentes de tránsito solo en la ruta interamericana. Algunos de los vehículos involucrados son traídos aquí, al predio de la Municipalidad de Misco. Este taxi, por ejemplo, quedó totalmente destruido durante el choque que se registró el pasado 17 de febrero, donde fallecieron 2 personas. Transporte pesado, camiones, autobuses, carros, motocicletas convertidas en chatarra. Imágenes impactantes que demuestran por qué la ruta interamericana es llamada la ruta de la muerte. Pero a las autoridades se les hace el llamado desde APACIT a que cumplan con la certeza de castigo, a que se realicen peritajes realmente claros, en donde se haga una investigación de qué fue lo que pasó, si el peralte de la carretera estaba en buen estado o no, si la carretera tenía algún desperfecto. Todo eso es importante saberlo, porque al momento de que vuelvan a ocurrir muchos hechos de tránsito en el mismo lugar, quiere decir que hay algo que está mal en ese lugar. A raíz de pues los últimos accidentes que han surgido sobre este sector, el señor alcalde pues dio la orden directa de tener personal perenne en este sector con operativos con la finalidad de verificar el sistema de frenos, verificar el estado del transporte y que cuenten también con los documentos necesarios con la finalidad siempre de prevenir accidentes. Solemos decir, el tiempo se nos escapa de las manos. Pero una de las víctimas del accidente del 11 de enero dice así: fueron segundos y verdaderamente estos nos cambió la vida a todos. Como hemos dicho, no solamente a la persona afectada en el accidente, sino que a todo su alrededor, su familia, su trabajo. Muchos lo tuvieron que dejar todo. Y verdaderamente fueron segundos en los que se debatieron quizás entre la vida y la muerte. Pero esto nos relata a continuación quien aún hoy tiene secuelas del accidente. De repente sentí el impacto. O sea, fue como una explosión prácticamente que me hizo, ahí me aventó para adelante el timón y me dejó prácticamente en blanco. Nosotros no nos imaginábamos, porque los martes no íbamos nosotros a Guate, solo los jueves cuando él descansaba. Pero ese día él quiso ir. Triste porque mi papá me quería mucho, me cuidaba, y mi hermana igual. Rostros tienen algo en común. Todos son víctimas del impactante accidente de tránsito que se registró la noche del pasado 11 de enero en el kilómetro 17 de la ruta interamericana. Así comenzó la trágica historia para Valesca, su pequeña hija Génesis y un experimentado piloto de nombre Gerlan José Ubeda Morales, de origen nicaragüense. Yo trabajo en una empresa de grúas de ahí de la capital y ese día pues nos llamaron para un servicio de grúa que era un apoyo al tráfico de la capital y teníamos que mover un cabezal. Descarga el cabezal y se enfila nuevamente a la ruta interamericana para ir a descansar. De las 9 de la noche yo salí a dejar el cabezal
a un predio de San Cristóbal. Bueno, llegué al predio, lo desenganché y ya venía para, ahí sí que a descansar, que iban a ser las 10 de la noche. Ya venía yo a descansar cuando salía a la carretera principal, ¿verdad? Que sería la Interamericana, para entrar a la capital. El reloj marcaba las 10 de la noche. La calle solía desolada, sin tránsito, como un martes normal. Ya no había tráfico, ya no se miraban vehículos ni nada, y cuando de repente ingresé miré que no había tráfico, entonces vine yo y me tiré en mi carril derecho. Venía sobre mi derecha. En otra escena, la familia Rivas Shujín. Nosotros veníamos de donde mi mamá, porque habíamos ido a verla esa noche. Pues mi esposo dijo de que íbamos a ir a dejarles unos parches a mi mamá. Entonces fuimos y a traer el otro carro que estaba allá, era de mi hijo. Entonces con esa intención fuimos nosotros. Y estando allá, pues mi sobrino todavía dijo quédense, pero mi esposo tenía que madrugar y él dijo que no. Nos venimos como a las 9:30 de donde mi mamá. Esa misma noche, la familia de Valesca viajaba de regreso a su casa en Zumpango, Zacatepeques. Mi esposo venía en el pick-up con las 2 nenas. Él venía atrás y nosotros con mi hijo veníamos adelante, como a 3 carros de distancia. Pero cuando iban por el kilómetro 17, la vida para esta familia se detuvo. Pasé la gasolinera Don Arturo, que está ahí, frente a la entrada de ahí de la comunidad. De repente sentí el impacto. O sea, fue como una explosión prácticamente, que me aventó para adelante al timón y me dejó prácticamente en blanco. Lo único que me recuerdo es cuando ya solo miré el barranco para abajo. Pues sí, me encomendé a Dios prácticamente. Una cámara de seguridad grabó el aparatoso choque. Todo ocurrió en cuestión de 3 segundos. En la imagen aparece un camión de carga pesada a excesiva velocidad, pero en el kilómetro 17, jurisdicción de Misco, aparentemente pierde el control e impacta contra la grúa que manejaba Erlan José. Del fuerte golpe, ambos vehículos invaden el carril contrario hacia el occidente, embistiendo todo lo que encontraron a su paso, incluyendo a un pick-up donde se conducía el señor Abimael Eufemio Rivas López y sus hijas Angie Joana, de 18 años, y Génesis, de 11. Fue como a las 10 menos cuarto, porque nosotros ya veníamos y mi sobrino nos llamó para preguntarnos de que si estábamos bien, porque habían visto un accidente. Y yo le dije que sí, entonces él me preguntó por mi esposo, por Abimael. Yo le dije, ahí atrás de nosotros viene. Y de ahí me cortó la llamada, de ahí me volvió a llamar y me preguntó cómo iban vestidas las nenas. Y cuando yo le dije, él me dijo, tía, regrésense porque ellos fueron el accidente. Entonces nosotros con mi hijo nos regresamos. Pero cuando nosotros llegamos ya las nenas las habían trasladado al hospital. Del fuerte golpe, su esposo murió al instante y su hija Angie Joana murió 3 días después del accidente en el Hospital Roosevelt. Mi papá iba manejando y nosotros íbamos las dos atrás. Y mi papá dijo, mucha, ¿por qué ella no me quiere? Alguien que se pase a la par mía. Y mi hermana me dijo, pasaste tú. Y mi papá dijo, no, que se pase la Angie. Y mi hermana mayor se pasó a la par de él y nos fuimos. ¿Qué recuerdas del accidente? Pues la verdad no me recuerdo de nada. Yo solo le di un beso a mi papá y a mi hermana y como que sentí que me dormí. Cuando desperté ya estaba en el hospital, pero unos días antes me estaba recordando cómo vi a mi papá. Estaba así como acostado en el sillón, tenía la boca abierta y tenía los ojos así abiertos y estaba como asustado. Y mi hermana no la pude ver. Ahorita me estaba recordando. Yo incluso estaba ya para dormirme cuando escuché, salí corriendo. Cuando vi el camión ya estaba allá. Cuando vi había un carrito donde lo estaban a sacar a las personas. A ayudarlo iba cuando me dijeron que había una persona partida a la mitad. Entonces vine yo y me fui a ayudarles a sacarlo porque era muy impactante ver todo eso.
cuando me dijeron, yo no pude ni pasarme la calle, no, que yo me quedé sentada, solo mi hijo, el que iba conmigo, fue el que se pasó y a reconocer a su papá, pero el carro no lo pudimos ver porque había quedado hasta abajo. Cuando dio vuelta la grúa, en eso de que dio vuelta la grúa, pues ya gracias a Dios que logré a medio enderezar, a pararme, a buscar de dónde agarrarme para... No sentía mi brazo y pensé que me lo había cortado, me lo había amputado. En eso que llegaron los vecinos, llegaron unos muchachos allí, toda la gente llegó y me preguntaron si estaba bien. Y les dije, ¿verdad?, de que pensé que me había cortado mi brazo, pero en eso que sentí que me topó aquí en la pierna, me lo logré agarrar y les dije pues de que solo me lo había quebrado. ¿Qué encontró cuando llegó a la escena? Bien, nosotros al llegar al lugar pues se encontró una escena pues bien dura, en el caso de que habían personas atrapadas, personas que habían sido trasladadas por nuestras unidades de la institución. Asimismo pues se utilizó quijada de la vida, lo cual ya se logró rescatar el cuerpo de una señorita que se encontraba en el vehículo. Entonces se utilizaron 3 equipos especiales. Cuando entró al barranco la grúa, yo caí del lado del piloto hacia el lado del ayudante, yo quedé de cabeza. Prácticamente mi cabeza quedó como metida, no sé cómo explicarle, pero mi brazo quedó prácticamente doblado y yo quedé con los pies para arriba. Como pude, me pude enderezar. Me pude enderezar y agarrarme del sillón del ayudante y empecé a buscar la manera de ponerme de pie. En este caso sí se costó bastante el rescate, ya que estábamos hablando en una hondonada. Ya no estaba lo que es arriba de la carretera, sino sí, pues ya estábamos agarrando lo que es la hondonada de un barranquito que hay ahí. Costó el rescate, sí, pero se logró extraer ya que la grúa lo tenía atrapado junto con el camión. Prácticamente iba todo golpeado, ¿verdad? Llevaba hematomas, llevaba dolor en las costillas, llevaba dolor en las piernas, llevaba dolor en mi brazo. Pues me ingresaron al hospital Roosevelt y me hicieron las radiografías para ver si no tenía heridas internas, golpes internos. Mire, la cirugía pues es una operación de húmero izquierdo, ¿verdad? Y me pusieron la platina atornillada con 14 tornillos con 14 tornillos en toda la parte del húmero de aquí hasta el codo. ¿Cuáles fueron las secuelas que le quedaron a raíz de ese accidente? Fíjese que siento dormido porque tengo dormido esta parte de acá del codo, tengo dormido esta parte de aquí del antebrazo, no tengo movimiento en estos 2 dedos, no tengo sensibilidad tampoco. ¿Qué día de mi vida he andado tranquilo? Porque a veces son emergencias, a veces uno entiende que dice, fíjense que en tal parte hay un camión que está haciendo tráfico, entonces busquen la manera de cómo buscar extravío, irse lo más rápido para quitarlo lo más rápido posible, pero ese día no, yo me vine sobre mi derecha, venía tranquilo, cuando de repente sin imaginar pues el impacto atrás. ¿Cuántos años tiene usted de experiencia en manejar? Aproximadamente tengo sobre 15, 16 años. ¿Y en esos 16 años le había ocurrido algo similar? No, nunca. En mis 16 años nunca había tenido nada, prácticamente había andado con mucho cuidado. Al inicio, todos lo señalaron como el presunto responsable de manejar el camión que protagonizó el choque, pero gracias a las cámaras de seguridad, logró demostrar que él también era una víctima más. Hubo una equivocación al principio.
después de que pasó todo eso, escuchar a las personas, a los familiares de las personas que habían fallecido, escucharlas ahí, es muy doloroso, pues. La verdad, créanme lo que yo me sentí mal. Después de que me vine allá, me puse a llorar porque realmente fue algo muy impactante, algo que nunca se había visto. Hacer un llamado también ahí a las autoridades, a que haya una unidad de atención a víctimas de hechos de tránsito. Eso es fundamental porque sabemos que lamentablemente las víctimas de hechos de tránsito es algo que va a seguir ocurriendo. Sería un poco ingenuo pensar que ya nunca más van a haber hechos de tránsito, aunque sería un mundo perfecto. Pero va a seguir ocurriendo, entonces si sabemos que va a seguir ocurriendo, por lo menos tengamos una unidad de atención a víctimas integral para poder atenderlas. Una unidad de atención a víctimas que cuente con asesoría jurídica, con acompañamiento psicológico, con acompañamiento económico también y de salud. Nosotros en APACIT tenemos expertos en el tema de leyes, psicología y comunicación, con el cual estamos pues dispuestos a ayudar a la población, ¿verdad? El aparatoso hecho de tránsito no solo cobró la vida del padre y su hija, sino también de otras 2 personas. Uno de los cuerpos quedó destrozado debido al impacto. Cuando me pasé al otro lado me dijeron hay una persona partida a la mitad y cabal lo vi yo donde todo este de aquí estaba partido. Y ahí yo solo cerré mis ojos y fui a ayudarle a los muchachos porque estaban ahí. Pero es algo muy importante. Pero lo más difícil no es sanar las heridas provocadas a lo externo, sino sanar las heridas que ha dejado la ausencia de un ser querido. Para nosotros ha sido bastante duro, por eso fue que nosotros nos salimos de Zumpango, porque yo no podía estar allá. Era demasiado el dolor para nosotros, para nosotras 2, pues que éramos las que vivíamos con ellos. Solo un día antes que mi hermana muriera, lo soñé a mi papá, que estaba en el cielo y me estaba llamando. Quería que le diera un abrazo, pero no pude porque llegaron a sacarme sangre. Ya no pude. Hace una semana, creo yo, lo soñé que lo vi en la camioneta y me abrió y todo. Y me abrazó. Y yo sentí su cuerpo, su olor, todo. Esas heridas, esas lágrimas de dolor que solo un accidente de tránsito mortal es capaz de causar. Apenas pocas semanas transcurrían cuando nuevamente esta carretera interamericana, pero ahora en el kilómetro 19, era nuevamente escenario de un trágico accidente. Nos remontamos al 16 de febrero de este año 2022, donde todavía muchas familias, muchas personas tienen secuelas. Pero conozcamos a continuación la historia de esta familia. 34 días desde aquel fatal accidente que casi cobra la vida de su familia. 16 de febrero del 2022, el día que sucedió todo. Ese día 16 fue el accidente. Mi esposo fue a hacer un mandado en San Lucas y de regreso él pasaba por las nenas, pero sería ya de este lado de la despensa. Entonces yo las vine a encaminar y en ese rato fue el accidente. Lo poco que recuerda es que ese día, en compañía de sus nenas, estaba a punto de cruzar la pasarela que se ubica en el kilómetro 19 de la ruta interamericana. Del otro lado, en la entrada a Ciudad Satélite, le esperaba a su esposo. Yo no quitaba la mirada donde él estaba estacionado. Terminamos la pasarela y yo empecé a agarrarle las manitas, porque la nena, la grandecita, ella sí venía caminando, o sea, sin agarrarla de la pasarela. Ya cuando terminamos de terminar la pasarela, yo le agarré las manos. Nosotros estábamos ahí con mi cuñado, éramos 3, cuando mi esposa venía cruzando en la pasarela.
y yo sabía que ella ya iba pasando ahí con mis nenas, son 2 nenas que ella traía. Entonces ella bajando de la pasarela estaba ya para cruzar para otro lado, ya esperando donde íbamos a encontrarnos. Y entonces al momento escuché que ya se pasó el tráiler. Y en eso que vi un carro blanco, venía uno sobre otro. Y ya no sentí lo que pasó. En ese momento, un vehículo del transporte pesado aparentemente sufre desperfectos en el sistema de frenos e impacta contra una grúa, 2 taxis, un vehículo liviano, un camión que transportaba carne y una motocicleta. La escena era dramática. ¡Ayuda, papá! ¡Papá! También se utilizó equipo especial, Quijada de la Vida como cortadora. Ello, pues igual, el tráiler le pasó más que todo encima a lo que fue el taxi, donde iba la señorita, iba el conductor y una nena que milagrosamente pues sí todavía se rescató con vida también. Ahora los dos, pues el señor pues iba con traumatismo a la emergencia y la señorita pues igual falleció por trauma general también, ya que quedó atrapada entre los hierros retorcidos. Yo sabía que ellas estaban ahí, nosotros rápido con mi cuñado bajamos y fuimos a ver a mis nenas, a mi esposa. Entonces ya ellas ya estaban tiradas, ya las empezamos a rescatar y ya habían varias personas también ahí ya muertas, ¿verdad? A ese momento pensé que ya mi esposa pues se había fallecido y todo eso, pero gracias a Dios no. O sea, mi esperanza, cuando vi mis nenas ya iban saliendo, entonces mi esposa todavía respirando, entonces eso me dio una esperanza, ¿verdad? Yo le dije a ella, Adriana, respirar, digo yo, orar, le decía yo a ella. Afortunadamente, las niñas salieron ilesas, sin golpes fuertes. Un milagro que don Pedro le atribuye a su esposa, quien al darse cuenta que iban a ser impactadas por los vehículos, las empujó para que no fueran alcanzadas. Cuando fue el accidente, en ese ratito yo ya no sentí nada. Hasta después, cuando otras personas me fueron a hablar, reaccioné, pero no pensé en ellas. No me recordé de ellas. Lo único que recuerda es que del fuerte golpe quedó cerca de uno de los cadáveres. Era la maestra María René Azurdia, quien murió junto a su padre cuando se trasladaban en uno de los taxis chocados. Yo resulté herida. Al llegar en el hospital, me preguntaron cómo me llamaba, cuántos años tenía, en qué hospital estaba. Y me llevaron en camilla y todo, me dejaron en donde estaban todos los golpeados. Y esperé porque me imagino que cuando yo llegué en el hospital eran como las 5:30. Desde esa hora me dejaron en camilla, hasta las 3 de la mañana me levantaron para hacerme la cirugía. Ahí sí que solo Dios sabe, ¿verdad?, cómo ella cubrió todavía a las 2 nenas. Ajá. Porque la verdad que, nadie puede pensar que qué iba a pasar en ese momento, ¿verdad? Sí que solo Dios con ellas prácticamente. Y a mí me afectó porque, como le digo, el accidente pues yo lo vi al momento y sí me afectó bastante. Ya no dormía bien, ya pensaba solo en eso. Me quebré el tobillo. Una fractura. Ajá. Y golpes en la espalda, en mis brazos y en la cara que tenía. En la cara tuve más. Es muy triste porque ya como le comentaba, desde esa fecha pues hemos estado muy golpeados. ¿En qué sentido? En eso de que ahora, ¿cómo podemos salir adelante? Que ahora no estamos trabajando. Que los dos estábamos apoyándonos en una tienda, ¿verdad? Que es un negocio que tenemos. Donde tenemos el negocio, ahí estamos alquilando, debemos ahorita 2 meses de local. Tal como sucede en muchos de los casos, las víctimas de un percance vial quedan en total abandono. Porque si ya varios días llevamos sin trabajar,
mis nenas están estudiando y necesitamos dinero para eso. En medicamentos estamos hablando también de que es bastante lo que hemos gastado. Y en realidad faltan más gastos, ¿verdad? Porque no, eso no va a estar ya en un mes y ya va a estar ya caminando. Eso, los gastos siguen y no sé cuántos meses va a estar ella prácticamente en cama. En este caso, la ley de tránsito y su reglamento lo que establece son procedimientos en relación al incumplimiento de un momento dado al momento de circular por parte de los vehículos automotores, la vigencia de las licencias y todos los papeles que se deben de tener y el incumplimiento de un momento dado de estas normas. Sin embargo, cuando ya nos referimos a hechos de tránsito y cuando estos puedan ser tipificados como algún tipo de delito que pueda incurrir el presunto conductor del vehículo, entonces en este caso ya nos referimos al Código Penal, pero en sí la ley de tránsito y sus reglamentos establece procedimientos y faltas administrativas que de un momento dado los conductores pueden responder ante un juzgado de asuntos municipales. La ley de tránsito establece sanciones, pero ¿qué pasa cuando el conductor comete un delito? En este caso, ya cuando estamos hablando en relación a hechos de tránsito, pues ya nos referimos al Código Penal. Dentro del Código Penal establecemos 3 delitos que de un momento dado podría incurrir los conductores que de un momento dado en una forma imprudente o negligente se está manejando determinado vehículo, como lo es una responsabilidad de conductores o bien un tipo de lesiones culposas o de un momento dado cuando ocurre un hecho de tránsito y devienen personas que han fallecido, también se podría considerar como un delito de homicidio culposo. Esos son los 3 delitos que de un momento dado se pudiera incurrir al momento de estar manejando un vehículo automotor. ¿Quiere pasar el piloto y le fueron los frenos? Le fueron los frenos, El conductor del tráiler responsable del choque, Edwin Hernández Tello, fue consignado ante un juez y enviado a prisión preventiva. Sin embargo, las víctimas sobrevivientes desconocen cómo avanzan las investigaciones. Don Pedro, usted que sabe del piloto responsable del accidente, ¿sabe también si el tráiler tenía seguro? ¿La aseguradora ya se comunicó con ustedes si en este caso lo tenía? ¿O simplemente ustedes quedaron abandonados, olvidados? Sí, olvidados más que todo. Ajá, porque en realidad no he tenido apoyo sobre eso, quién me puede llevar el caso, ¿verdad? Entonces, yo quisiera, ¿verdad?, que sí me apoyaran sobre eso, que llegara, digamos, al responsable, ¿verdad? Porque no sé si el piloto está si lo tienen, digamos, detenido, ajá, como para poder llegar al caso y que se haga cargo en todo lo que ha pasado, ¿verdad? Porque sí lo necesitamos. En este caso, hechos de tránsito, efectivamente, como defensor público y trabajador del Instituto de la Defensa Pública, se han llevado diversidad de casos donde han ocurrido estos tipos de hechos de tránsito, no solo como lesiones culposas, sino también como responsabilidades de conductores que son más comunes que se llevan dentro del Instituto de Defensa Pública Penal, la responsabilidad de conductores. La responsabilidad de conductores, como el Código Penal lo establece, la pena que lleva, si en un momento dado se determina la responsabilidad de esta persona ante el respeto del debido proceso, llegar a una sentencia, pues nos establece una multa de 5,000 a 25,000 quetzales y consecuentemente una suspensión de licencia. Cuando se dicta una sentencia de carácter condenatorio, si estamos hablando ante un delito de lesiones culposas o bien ante un delito de homicidio culposo, va a variar la pena conforme las circunstancias que se dieron en el hecho respectivo. Ya compramos ya 2 veces medicamentos. Por ejemplo, aquí tiene recetado lo que son estos, Reosto, así calcio para el dolor, cicatrizante y todo eso, ¿verdad? Ajá. ¿Ha sido una inversión grande en medicamentos, don Pedro? Sí, hasta aquí un aproximado ya llevo 2,000 solo en medicamentos. ¿Y todavía le falta? Todavía falta, porque ya estos ya se van a terminar y ya nuevamente a comprar más, porque ya el médico que nos dijo que sí, ella tiene que seguirse tomando. Ella se llama Arely, que tiene 6 años, los acaba de cumplir. Y la grandecita tiene 8 años, igual los acaba de cumplir.
Ajá. Entonces, ellas también están estudiando, pues ella ya está en segundo, ella en prepa. Entonces, es por lo mismo que sí pedimos ayuda, ¿verdad? Son hechos reales, tragedias inesperadas que buscan alzar la voz y hacer visible lo invisible a fin de obtener justicia. Lamentablemente sí ha pasado muchos accidentes y yo veo que las autoridades pues no logran hacer nada, ¿verdad? O sea, solo dicen que sí, van a hacer esto y no vemos nada claro, ¿verdad? Porque, por ejemplo, donde sucedió ese accidente con nosotros, hay unas paradas ahí de autobuses que no tendría que estar ahí. Ajá. Hay peligro porque ellos solo llegan a estacionar ahí, entonces no hay orden. Todo está escrito en la ley de tránsito. Cuando, por ejemplo, estos percances viales que ocurrieron acá, la persona dice, me quedé sin frenos, la ley nos dice en el artículo 18 que el vehículo debe estar en perfecto estado de funcionamiento. O sea, eso quiere decir que de una u otra forma no hay excusa como para que digan los frenos fallaron, ¿ya? También la ley nos marca a nosotros en el artículo número 15 que el conductor debe tener una capacidad mental, una experiencia, y que si ellos realmente tuvieran esa experiencia, no ocurriría esto. Y cuando nosotros hablamos de una capacidad mental, le podría decir que uno puede detectar aquí la velocidad que traen, quién está poniendo el freno de motor, quién trae su carril adecuado, y entonces vamos a darnos cuenta que su capacidad mental no estaba correctamente. Entonces, eso ya no es accidente. Para nosotros es una irresponsabilidad. Expresa que un porcentaje alto de percances viales pudieron evitarse si tan solo el piloto tuviese una buena formación y aplicara las medidas de seguridad. Yo me acuerdo que vi un video donde hay un viento fuerte y en ese momento está detenido ahí un motorista y se zafa una lámina y la lámina viene y lo bota. Eso para mí es accidente. ¿Quién se iba a imaginar que la lámina iba al viento a borrar? Pero acá, lo que pasa aquí no son accidentes. Y le podría decir entonces que el porcentaje es más del 90%, que son puras irresponsabilidades. Los accidentes de tránsito constituyen la segunda causa de muerte en el país. Solo el año pasado ocurrieron 7.814 percances viales, 2.126 personas fallecieron y 8.000 más resultaron heridas. Conocimos la historia de doña Adriana, pero ahora tenemos a su esposo, a don Pedro, aquí, en el set de Expedientes. Él nos contará cómo a través de estos meses han podido sobrevivir, qué les ha costado, qué han tenido que cerrar y cuáles son las secuelas que viven hoy tangiblemente en la vida de doña Adriana y de toda la familia. Vea esta entrevista al volver de la pausa. No cambie. Hemos conocido la historia de don Pedro, de doña Adriana, y hoy lo tenemos aquí, en el set de Expedientes, para poder hablar un poco más, para poder ahondar y poder saber si quizás pasa algo allá afuera en lo que podamos ayudar a esta familia que tanto lo necesita. Don Pedro, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir esta experiencia que sabemos que ha marcado la vida de usted, de sus nenas, de su esposa, en general, de la familia completa. Me encantaría, pues, empezar. Ya sabíamos que doña Adriana iba con sus nenas. ¿Cuál es la situación ahora de las nenas? ¿Cómo se encuentran ellas ahora a unos meses del accidente? Pues sí, gracias a Dios, pues ya poco a poco ya están mejorando. Pero los primeros días sí les afectó bastante por el accidente que fue tan duro. Y pues el susto que ellas se llevaron, ¿verdad? Ajá. De una manera u otra, don Pedro, usted me contaba detrás de cámaras que la impresión, realmente el shock ha sido muy fuerte. Una de las nenas, de hecho, recuerda perfectamente dónde fue el accidente y cada vez que usted sale, le pide que por favor
no pase por ahí. Sí, así es. Siempre me recomienda la niña más pequeña que cada vez cuando yo salgo y ella me dice que no me pase nada porque ella ya quedó con eso en la mente, que algo va a pasar y eso es lo que ella no quiere. Y sí le afectó bastante y a todos, ¿verdad? Porque nos preocupa. Tiene miedo de la muerte, de hecho. Sí, ajá. La verdad, esto es lo más triste, ver a niños ya crecer con estos traumas innecesarios. Pero esto ha trascendido a muchos ámbitos. Luego hablaremos también del laboral de don Pedro y de su familia. Doña Adriana, ¿cómo se encuentra ahorita? Estamos ya en mayo 2022, y realmente doña Adriana no se ha recuperado. No se ha recuperado, ya lleva 2 meses prácticamente de que fue el accidente. Y hasta acá pues sigue en cama, no puede todavía caminar y nosotros le compramos ahí unas muletas para que ella pueda ya empezar a caminar algo, pero sí es bastante lo que nos está... ¿Cuál es la parte más afectada de doña Adriana, don Pedro? Es ese de la pierna, ¿verdad? Donde la operaron. Me decía tibia y peroné. Para los que conocen de esos accidentes, es de lo más difícil en el cuerpo. El poder recuperar esto conlleva operaciones, conlleva un tratamiento. ¿Cuánto está gastando usted aproximadamente cada mes? Los gastos vienen haciendo como de 1,000 quetzales a 800 o hasta más, dependiendo los medicamentos que nos piden. Pero lo más triste de todo esto es que don Pedro, de una familia trabajadora, al igual que doña Adriana, tenían su tienda, su tortillería, que en este momento han tenido que ser cerradas porque doña Adriana no puede ayudarle y realmente quedaron con una muy pequeñita que esto no está dando abasto al 100. ¿Qué tuvieron que cerrar, don Pedro? Sí, nos obligó a cerrar para poder atender a mi esposa, ¿verdad? O sea, a mis niñas, porque ya, o sea, ¿quién por ellas? O sea, tuve que buscar la manera cómo poder salir adelante. Porque sí, de la tienda, ahí comíamos, ahí comemos más bien y entonces todo eso nos afecta. Entonces lo que nosotros buscamos ahora es de que tengamos una ayuda, ¿verdad? Lo que son las autoridades, a ver qué nos pueden ayudar sobre esto, todo que nos molestó bastante. Lo lamentable es que por aparte usted contrató un abogado totalmente por usted, por su cuenta, pero hasta este momento no se ha logrado concretar pues una solución, una respuesta. ¿Cómo va el abogado? ¿Qué le dice, don Pedro? Sí, pues no me ha dado informaciones, no me ha dado mayor informaciones, lo he estado llamando, él dijo que sí me iba a llevar el caso, pero él no me ha respondido para nada. ¿Y las autoridades? No, o sea, no hemos tenido información sobre ellos. Ajá. ¿Qué espera usted que pueda pasar pronto, don Pedro, a este nivel, a este tiempo, como está pasando, ya sin sus negocios? Cada vez los gastos siguen igual o se incrementan, de hecho. La verdad es que lo que puede pasar en la familia de don Pedro es lamentable porque cada vez se van a ir quedando con menos y menos recursos. Usted realmente ruega que se haga alguien próximamente pues responsable, que se sepa qué va a pasar, porque esto tuvo una responsabilidad y ustedes son los afectados. Sí, así es. La verdad que sí, eso es lo que nosotros buscamos, que se haga justicia sobre todo lo que pasó, porque ya mucho tiempo abandonados y no tenemos ayuda con las autoridades. Ajá. Entonces eso es lo que nosotros buscamos. Ya como le comenté con el licenciado, pues ya no me respondió, lo estuve llamando y no me ha dado mayor información. Ajá. ¿Quisiera usted hacer un llamado a las personas que pueden hacerse responsables? Don Pedro lo único que quiere es recuperar la salud de su esposa, doña Adriana, que merece caminar nuevamente, quien iba a trabajar acompañada de sus 2 hijas y que hoy pues nos queda agradecer la vida, pero lamentablemente en esta situación ella no puede trabajar y don Pedro lo ha dejado todo para poder asistir a su familia. ¿Qué quisiera usted decirle a las personas responsables, don Pedro? Pues
Sí, que se haga justicia, ¿verdad? O sea, que necesitamos que se hagan responsables en todo el hecho, ¿verdad? Ajá. Bueno, don Pedro, nosotros le agradecemos. Verdaderamente, estos kilómetros mortales han traído secuelas muy fuertes para muchas familias. Y la verdad es que aquí conocimos una historia que merece verdaderamente tener justicia y que nosotros sabemos, así como don Pedro, lo ha tenido que dejar todo. Pero imagínese de verdad, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a poder aguantar don Pedro? Y por supuesto, necesitamos la sanidad de doña Adriana. Muchísimas gracias, don Pedro. Gracias. Es así como ponemos punto final a este programa de Expedientes. CA1, Occidente, kilómetros de la muerte. Pero haciendo una reflexión muy importante. Queremos una sociedad en la que todos los humanos, que no somos perfectos y que eventualmente podemos tener emergencias, negligencias, accidentes y demás, seamos responsables de nuestros actos. A veces no tenemos que esperar que sean las autoridades las que lleguen a pedirnos, pues, qué hacer o dónde pagar o cómo desenvolvernos. Debemos ser nosotros mismos los que podemos aproximarnos a las familias que nos necesitan, a las que se vieron afectadas por nuestros actos y que aún hoy necesitan de nosotros. Nunca es tarde para reflexionar, nunca es tarde para hacer bien las cosas. Y definitivamente, en Guatemala necesitamos muchas personas con conciencia social que tomen esta responsabilidad. Vimos estas familias que hoy por hoy todavía tienen muchísimas consecuencias, muchas secuelas, pero que saldrán adelante con esfuerzo y dedicación. Imagínense si todos hiciéramos las cosas bien. Con esto concluimos, pero los invitamos nuevamente en punto de las 8 de la noche por Canal 3 el próximo domingo en Expedientes, su programa que va más allá. Feliz noche.